Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos muy contentas y contentos de saludarles en este nuevo tramo virtual que hemos iniciado desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y en particular desde el Plan ENIA. Nos acompaña Mafu. Mi nombre es Mafu Sánchez, soy trabajador del Plan ENIA. Yo soy Maju Planas, también soy trabajadora del plan. Les dos trabajamos para el equipo de ESI ENIA de Nación. Nos acompaña Marcelo Serralayán, que es nuestro coordinador del programa nacional, y Fabiana Ludman, que también es parte de la Unidad Ejecutora Nacional del Plan ENIA y trabaja para el dispositivo ESI. Fabi, te paso la palabra entonces. Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Es un enorme placer dar inicio a esta serie de conferencias que conforman el tramo de formación docente, que es una nueva modalidad que estamos adoptando como propuesta del Infodi, que estamos llevando adelante desde el Plan ENIA. En este momento me encuentro en la provincia de Salta, dándole acompañamiento, seguimiento y fortaleciendo la tarea del equipo de ESI ENIA. Es por eso que ustedes luego me van a ver en algunos videos grabados, porque quisimos de alguna manera asegurarnos de la conexión. Así que bueno, va a ser un placer transitar este espacio de formación y bienvenida a la reflexión alrededor de las temáticas que hacen a la prevención del plan de ENIA. Buenísimo, muchas gracias Fabi, desde allá desde Salta. Ahora, bueno, le vamos a dar la palabra a Marcelo Serralayán, coordinador del Programa Nacional ESI, para que, bueno, nos dé unas palabras de bienvenida en el inicio de este trayecto formativo. Gracias, Mafu, gracias, Maju, Fabiana, Virginia, Gal, todas las compañeras, compañeros, compañeras que están tratando de llevar esta iniciativa, como decía Fabiana, novedosa, nueva, en este dispositivo, pero no es nueva la formación. El Plan ENIA desde 2017 que viene llevando adelante distintas instancias de formación, y en ese sentido este espacio, este tramo formativo virtual forma parte de esa continuidad de formación docente, fundamentalmente a través de la figura del acompañante pedagógico que está en las distintas provincias. Sé que hay gente conectada de todo el país, de Río Negro, nos decían recién, de Tandil, de Jujuy, de Córdoba, Catamarca, así que es un placer recibirlas, recibirles a todos. En este encuentro de hoy vamos a estar trabajando el enfoque de la ESI, los derechos sexuales y reproductivos en las adolescencias. Es una idea que se viene trabajando ya en las distintas instancias del Plan ENIA, y van a estar compartiendo distintos enfoques, el enfoque de la ESI, las distintas normativas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos, algunas orientaciones pedagógicas de estas temáticas, que es verdaderamente lo que nos interesa, que estas reflexiones y estos encuentros nos permitan hacer ese acompañamiento pedagógico a las trayectorias escolares que forman parte del Plan ENIA. Así que bueno, es una alegría enorme estar en este primer encuentro, en este primer tramo de esta capacitación. Y bueno, por ahora lo dejo ahí y después ya nos meteremos en el tema que nos han convocado para hablar. Buenísimo, Marce, muchas gracias. Y bueno, le contamos por ahí a quienes recién se suman a esta conferencia que por ser la primera vamos a estar trabajando el enfoque de la ESI y los derechos sexuales y reproductivos en las adolescencias. Ahora vamos a ver uno de los videos que Fabi preparó y después continuamos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de formación docente.
Soy Fabiana Ludman y formo parte del Plan ENIA como referenta para el dispositivo ESI en la Unidad Ejecutora Nacional. En este momento me encuentro en la provincia de Salta realizando una visita de seguimiento al dispositivo territorial, en conjunto con las compañeras y compañeros que conformamos el equipo intersectorial de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. Tal como se viene exponiendo, la Ley Nacional ESI, junto a la creación del Plan ENIA en el año 2017, conforman el marco legal para que desde el dispositivo ESI, dependiente del Programa Nacional ESI, junto al INFOD, se esté ofreciendo este ciclo de conferencias, no solo a las jurisdicciones que se encuentran bajo plan, que son de las regiones del NOA, NEA, y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, sino también que alcance a todas las jurisdicciones de nuestro país, siendo una propuesta de formación docente en temáticas que hacen a la prevención de los embarazos no intencionales y a la promoción de herramientas individuales y colectivas para el fortalecimiento en la toma de decisiones libres, autónomas y responsables. Las y los invito a visualizar un video institucional del Plan ENIA que nos va a acercar a la temática. Bueno, buenísimo, Fabi, súper clara. Y ahora entonces vamos a continuar con el siguiente video en el que vamos a ver los puntos de vista de algunos y algunas adolescentes. Cuando puedas, Gal. En Argentina, cada año nacen 110.000 bebés cuyas madres son menores de 20 años. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto que ese embarazo no fue intencional. El embarazo no intencional en la adolescencia puede tener consecuencias negativas en el desarrollo individual, familiar y social. Muchas madres adolescentes abandonan la escuela, se aíslan, no pueden insertarse en el mercado laboral ni plantearse otro proyecto de vida. Por eso, estamos llevando adelante el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, abordando el tema de manera integral, informando, educando y acompañando a los adolescentes para que cada uno pueda elegir y planificar si desea, cómo y cuándo ser madre o padre, y tenga las oportunidades y herramientas para vivir su sexualidad con plenitud, responsabilidad y libertad. El plan tiene 3 grandes pilares: acceso a la información y a la educación sexual integral, para que puedan tomar decisiones sobre su sexualidad y sus relaciones, tanto en la escuela como en talleres comunitarios. Acceso a la salud y la contención, con consejerías en los centros de salud, salitas y hospitales donde se los asesora y se atienden todas sus dudas. Acceso a los métodos anticonceptivos, que son gratuitos y muy efectivos. El plan ya se está implementando en las 12 provincias del país, donde la tasa de embarazo no intencional adolescente es más alta, y se capacitan a asesores, consejeros, docentes y personal de salud para llevarlo adelante. Que el Estado y las familias acompañen, con contención, comprensión e información, es fundamental para que los adolescentes desarrollen su proyecto de vida con libertad. Bueno, por las dudas una breve aclaración. Este era el video institucional del plan y ahora sí vamos a pasar a ver el video donde van a estar hablando algunas jóvenes acerca del embarazo no intencional en la adolescencia. Uno de los primeros regalitos que tuvo. Es un conjuntito. Y yo hace un tiempo atrás lo usaba para las muñecas, así que... Hoy en Argentina, según datos del Ministerio de Salud, cada 100 bebés que nacen, 15 son hijos de madres adolescentes. Cuando me enteré que estaba embarazada tenía 16 años. Mi primera vez sí me cuidé, pero después no, mucho más. Tampoco me preocupaba mucho por saber.
Decía a mi mamá que no podía hacer, y mi mamá me decía que sí, que ya había dado positivo, que estaba embarazada. Se me vinieron miles de cosas a la cabeza. ¿Qué iba a hacer yo a los 16 años embarazada con un hijo? Comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales, el promedio son 14, 15 años. ¿Alguna vez habías usado un método anticonceptivo? No. Bien. Y bueno, ya me enteré que estaba embarazada de nuevo, ya a los 17. Hay jóvenes con pocos recursos que a veces tener un hijo es el único proyecto que pueden tener en la vida. Claro, yo busqué ese papá. En todo momento sí me busqué ese papá. Bueno, era más porque quería sentir algo nuevo. Acá lo más importante es todo lo que tiene que ver con lo emocional y con lo psicológico. Yo no he tenido apoyo de nadie desde que quedé embarazada. Mi mamá no ha estado conmigo, mi hermana tampoco. Yo le iba a contar a mi mamá cuando tuviera panza porque me daba miedo decírselo, a que me retara. Mi familia no estaba de acuerdo. Porque la gente a veces no se da cuenta y lastima. Y es como que a ella la hacen sentir mal y tiene que vivirlo como algo lindo. Y igual, no quería saber nada. Salí de ahí, Lucas me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo no lo voy a tener, le digo. Por ahí pensaba que iba a conocer un chico, que iba a ser mi novio de, no sé, de años, y que iba a tener relaciones con él, qué sé yo, que me iba a invitar a salir, y ahí todo romántico, pero así, sí. Preparado para este momento, que tiene que ver un poco retomando lo que aparecía ahí en el video con el acceso a la ESI, ¿no? Parece que una idea general en relación a la ESI y en particular nos parece importante empezar con las distintas concepciones sobre sexualidad para poder ir de manera rápida y esquemática. Podemos pensar que en la sexualidad hay como dos grandes visiones o consideraciones. Una visión más, si se quiere, esencialista, donde hace un fuerte hincapié en cuestiones de la biología como un hecho presocial. Desde esta visión esencialista se acentúa el aspecto ahistórico de la sexualidad, de esta dimensión biológica. Es invariable, es universal, siempre se presenta de la misma manera en todos los lugares, en cualquier tiempo y sociedad. La sexualidad desde esta mirada generalmente está anclada en instintos, en pasiones, en esencias, ¿no? Y lo social siempre debe ser reprimido, o sea, el lugar que tiene lo social es justamente de reprimir, negar, prohibir, limitar ese hecho presocial que es lo biológico, que siempre es leído como que irrumpe y viene a desestabilizar ese orden social. Esas son algunas características que tiene la sexualidad desde esta mirada más esencialista. Y después tenemos la mirada histórica sobre la sexualidad, donde ahí la cosa es diferente. Acá la sexualidad, lo biológico, es producto de las relaciones sociales. Ese es un cambio muy significativo. La sexualidad entonces se entreteje con otras dimensiones de la vida social, cultural, histórica, y cada sociedad y cada momento histórico va dando su propia significación a esa sexualidad. Si tuviésemos que poner ejemplos de estas dos visiones,
Podemos tomar como ejemplo de visiones esencialistas el enfoque moralista, seguramente ustedes ya lo han visto o han leído sobre él. El enfoque moralista hace fuerte hincapié en el deber ser. También tenemos el enfoque biologicista, que seguramente es lo que muchas de las personas grandes, como quien habla, cuando iba a la escuela seguramente vimos. Ese enfoque que hace más hincapié en solamente la dimensión biológica y siempre desde un lugar donde la sexualidad se asocia fundamentalmente a la reproducción. Entonces aprendíamos en la escuela secundaria cuestiones como el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino. También tenemos como ejemplo de visiones esencialistas el enfoque médico, el enfoque jurídico. Son todos enfoques que consideran que la sexualidad ancla en lo biológico y en lo biológico o en el enfoque moralista en una esencia humana que determina, y la sexualidad es reducida a alguno de esos perspectivas, ya sea biológica, médica o moralista, ¿no? Y por el otro lado tenemos la sexualidad como producto histórico, que ahí en esa línea se enmarca la ley de ESI, de esta ley que en nuestro país se sancionó en el año 2006 y que dice que en el artículo 1, como todo el mundo ya sabe, que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Traigo esto textual porque me parece que es ahí donde se empieza a definir claramente esta idea de derecho. Entonces, esta mirada que trae la ley de ESI ancla en los derechos, incorpora a los derechos en la mirada que se hace sobre la sexualidad. Y si seguimos adelante con ese artículo 1, dice: a los efectos de esta ley, entiéndase como ESI aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, afectivos y éticos. Vemos entonces cómo esta ley también recupera esa dimensión histórica, articulando las distintas dimensiones de la sexualidad, y la ubica la sexualidad entonces como un fenómeno complejo, como el resultado de las relaciones sociales que se dan en una determinada sociedad. Esto me parece que de alguna manera bastante sencilla y, como decías, esquemática y simple, marca dónde nos ubicamos desde la ESI, entonces, sabiendo que la ESI incorpora esta nueva mirada integral, y ahora vamos a ir caminar hacia esa mirada de integralidad. Y en ese camino, la integralidad está definida en términos de la ESI por los 5 ejes conceptuales que vamos a estar desarrollando a continuación, que son cuidar del cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. Para hacer una breve introducción a cada uno de estos ejes, nos parecía importante ir marcando algunos hechos de ¿Cómo explicar, por ejemplo, el cuidado del cuerpo y la salud desde la ESI? ¿Qué podemos decir del cuerpo? Y ahí nos parecía importante empezar con algo que decía Galeano. Dice Galeano: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Me parece que este es el sentido que trae este eje, el eje del cuerpo y la salud. El cuerpo no solamente como una dimensión biológica, sino como el cuerpo sexuado como una producción, como el resultado de la producción de esas relaciones sociales, donde la materialidad de las personas se van articulando con determinados significados sociales, culturales, de género. Entonces vemos cómo desde el momento cero esta corporalidad que muchas veces se la ha asociado como el paradigma de lo biológico,
es importante poder ver en esa dimensión de la corporalidad también estas otras dimensiones sociales, culturales, de género, que son atribuidas y construidas socialmente en un momento histórico muy particular. Sobre los cuerpos han existido también determinados significados hegemónicos, por eso esa mirada muchas veces biologicista se ha impuesto sobre esta mirada más de corte social o cultural, de producción, como decíamos, ¿no? Poder entender al cuerpo como el resultado de la producción de distintas dimensiones sociales. El cuerpo entonces es un aspecto importante tanto de nuestra identidad personal como colectiva, y está influenciado, está atravesado por el contexto histórico, por la condición social, por las formas sociales de cuidado, de valorarlo, las concepciones que tenemos sobre el sexo y el género, que están permanentemente en articulación con esa corporalidad. Cuando nos referimos al cuidado del cuerpo desde la ESA, entonces abarcamos una multiplicidad de temas relacionados con el ejercicio de los derechos, el conocimiento y el respeto del propio cuerpo y el respeto del cuerpo de las demás personas, el reconocimiento de la propia intimidad y de las demás personas, el ejercicio placentero y responsable de la sexualidad, el modo en que las construcciones de género condicionan la percepción, valoración del cuerpo de las personas en función del género, la promoción de buenos tratos, la construcción de autonomía, para pensar algunas cuestiones más allá del cuerpo como hecho meramente biológico. Y como esta dimensión también habla del cuidado de la salud me parece que es central acá también poder considerarla como un derecho social. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino lo que hacemos hincapié tiene que ver con la salud como derecho, como un derecho social, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay distintas dimensiones que también impactan en la salud de las personas, en que una persona pueda tener un mejor nivel de salud, depende también de las condiciones sociales, educativas, etcétera, en las cuales se inscribe cada una de las personas. Entonces tenemos el cuerpo sexuado, tenemos la identidad, tenemos el cuerpo como construcción y tenemos la salud como derecho. Pasemos ahora a la perspectiva de género. Acá también me parecía importante traerles un fragmento. Este es un texto que escribió una señora que se llama María José García Pérez, que ganó un premio en un concurso, y se llama Del siglo XIX al XXI, y dice así: estoy tejiendo para mi nieta alas de amor infinito. Mi abuela creció sin madre y no le enseñaron a leer para evitar cartas con pretendientes. Mi madre lloró, no la dejaron acabar magisterio porque sus hermanos varones no querían estudiar y una mujer no podía hacer más. Mi hermana y yo somos universitarias. Mi hija quiere ir a Marte. Mi nieta aún no existe, pero yo sigo tejiendo para ella alas sin fronteras. Este texto me parece que marca claramente el sentido de este eje de género que habla de la desigualdad que instaura el sistema de género en las personas y que afecta el ejercicio de los derechos. Entonces, el género como categoría relacional, porque en este texto, en este fragmento, también se ve claramente que no solamente está hablando de las mujeres, sino que había una desigualdad con respecto a los varones. Entonces, el género es una categoría de análisis relacional que viene a dar cuenta de estas desigualdades en función del género, que son estructurales, que van más allá de las posibilidades individuales y se instalan en esta estructura de desigualdad más profunda. Poder entender el género también como una categoría de identidad y ahí poder trabajar, por ejemplo,
ejemplo, con la categoría de identidad de género, con la categoría de expresión de género, y poder ver cómo esas categorías también ahí hay todo un sistema jerárquico que va definiendo posiciones, que va definiendo las posibilidades que tienen las personas para acceder o para ejercer sus derechos. Y por supuesto también que el género lo podemos relacionar con un orden normativo mucho más profundo, que es el patriarcado, que es ese sistema político, social, cultural, donde las masculinidades y los varones estamos por encima, en el orden jerárquico, por encima de las feminidades y demás identidades LGBT y Q+. Reconocer la perspectiva de género implica también trabajar las masculinidades, entonces, trabajar cómo se ha ido construyendo esos mandatos hegemónicos de masculinidad, ese mandato que está tan asociado a la violencia, a cómo ir desandando esas tramas que forman parte de la socialización masculina para dar pie a vínculos y a relaciones mucho más democráticas, mucho más solidarias, empáticas. Entonces ahí aparecen conceptos como consentimiento, como responsabilidad afectiva, como ejes importantes para poder cuestionar esa desigualdad, la discriminación, la violencia, la exclusión, y proponer a partir de esas conceptualizaciones la igualdad entre los géneros, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género lo que hace es proponer una mirada crítica sobre la realidad. Con respecto al eje valorar la afectividad, ahí había traído también un texto que seguramente también lo conocen, que también es de Galeano, que está en Memoria del Fuego, y se llama Aprendiendo a ver. Dice el texto: es mediodía y James Baldwin está caminando con un amigo por las calles del sur de la isla de Manhattan. La luz roja los detiene en una esquina. Mira, le dice el amigo señalando el suelo. Baldwin mira, no ve nada. Mira, mira. Nada, allí no hay nada que mirar, nada que ver. Un cochino charquito de agua contra el borde de la acera y nada más. Pero el amigo insiste. ¿Ves? ¿Estás viendo? Y entonces Baldwin clava la mirada y ve. Ve una mancha de aceite estremeciéndose en el charco. Después, en la mancha de aceite, ve el arco iris. Y más adentro, charco adentro, la calle pasa, y la gente pasa por la calle. Los náufragos y los locos y los magos. Y el mundo entero pasa. Asombroso mundo lleno de mundos que en el mundo fulguran. Y así, gracias a un amigo, Baldwin, por primera vez en su vida, ve. Nos parecía importante rescatar esta mirada de la afectividad, porque para poder entender que los afectos los entendemos como la capacidad de afectar y de ser afectados. Pertenece al orden del encuentro con otras personas, la afectividad. Y en este sentido es justamente el encuentro de estas dos personas que hacen posible que una de ellas pueda ir ampliando su mirada que tiene sobre el mundo. Las emociones entonces son la expresión de esos afectos, es una dimensión más subjetiva y personal que no puede escindirse de lo social y de lo cultural. Los afectos en cambio se sitúan en el territorio y en el terreno de la intersubjetividad. Lo afectivo es esencialmente relacional y situado. Nos parece que esta idea de lo relacional y lo situado para trabajar la afectividad en el contexto de la ESI es primordial. Trabajar entonces la afectividad no busca predecir
qué tengo que sentir, ni tampoco busca controlar lo que se siente, sino lo que se busca es tomar en consideración esta dimensión afectiva. Hay que considerar la afectividad. No creer que todo lo que hay en el aula es lo que se ve a simple vista. Por eso nos parecía que este texto de Galeano hablaba de eso. Es el encuentro con el otro lo que permite ir más allá de lo que tenemos a simple vista. La afectividad entonces es historizable también y puede verse en los distintos contextos. Y acá me parece que es importante poder dar cuenta de cómo las masculinidades y las feminidades hemos sido criados, hemos sido socializados con una afectividad esencialmente diferente, distinta que nos encuentra. Entonces, para poder dar cuenta de ese fenómeno es que es necesario esta historización de los afectos. Los afectos entonces dan singularidad, dan especificidad a cualquier escena, haciendo que un mismo gesto, una misma acción pueda significar cosas diferentes para personas distintas. En ese sentido, la afectividad entonces también tiene un rasgo que es social, pero también tiene una dimensión que es subjetiva, que es personal y que cada quien la expresa de una manera particular, distinta, diferente. Trabajar la afectividad, por último, no es negar el conflicto, negar la conflictividad, sino reponernos, saber que la conflictividad es intrínseca a las relaciones sociales, está siempre presente, y en todo caso el desafío es cómo superar esa conflictividad a través del diálogo, cómo le vamos poniendo palabras, generando, alojando. Me parece que cuando hablamos de afectividad, lo importante es poder alojar y alojarme en ese entramado de relaciones sociales que forman la vida social y la vida en la escuela. Por último, tenemos el eje de los derechos, ejercer nuestros derechos, y ahí les quería leer un textito que es de alguien que seguramente ustedes también conocen, que se llama Susie Shock, y dice así: Chango, Chirita, Guarices, acá te habla de nuevo la Susie. Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela porque mi sobrino Uriel no quiere ir a clases. Y resulta que la seña me explica que los compañeritos y compañeritas la cargan porque su tía es, y no podía decirlo. Travesti, le completo yo. Y ella, que es muy amorosa, se asusta porque me nombro así. Y yo la miré y sonriendo le dije: ¿vos no te nombrás mujer? ¿Y eso te insulta? ¿Cómo nos va a asustar lo que somos y tanto dolor y alegría nos ha costado ser? Y quedamos en esto. Cuando me veas venir a buscarlo, no dudes en decirlo, y si tenés un megáfono, por favor usalo. Ahí viene la tía travesti de Uriel. A mí me encanta cómo suena, orgulloso de ese nombrarme, orgulloso, gigante y bien maricón. Abrazo y beso de tía Traba. Esto está en el texto, en el libro La Palabra, el texto se llama La Palabra, en el libro Crianzas de Susie Shock. Y nos parecía importante porque para trabajar el eje de los derechos, nos parece que es fundamental cómo se nombra, cómo nombramos a las niñeces, a las adolescencias, porque esa manera de nombrar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en la escuela afecta o impacta en la trayectoria educativa. Entonces, nombrar es en ese punto asignar una marca identitaria, pero también es diferenciar, es ordenar, es separar, es darle un nombre a cada quien, que es el acto fundante del derecho. O sea, una persona puede ser quien es a partir de que puede ser nombrada por sí misma y por los demás en función de quién es. Sabemos que
las formas de nombrar a los sujetos de las niñeces y las adolescencias se han modificado sustancialmente a lo largo de la historia. Afortunadamente, actualmente pensamos a niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho. Esto es fundamental, es un pilar que tiene tanto la ESI como el Plan ENIA para trabajar todas las propuestas educativas que se llevan adelante. Y en este sentido, estos derechos y esta concepción también nos habla de la integralidad, ¿no? Del pleno desarrollo de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, requiere del ejercicio de todos los derechos, y parte de esos derechos es recibir ESI, es poder acceder a los distintos servicios de salud, en el caso de que así se requiera para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Es importante también nombrar el género. El género también afecta de manera diversa a las niñeces y a las adolescencias. Entonces, poder tener niñeces, poder hablar de niñeces o de niñez en plural, también es habilitar a ese lugar e incorporar en el discurso y en la práctica a las niñeces y a las adolescencias travesti, trans y no binaria, que sabemos que históricamente han encontrado en la escuela un lugar de expulsión, de rechazo, y tenemos que seguir construyendo a partir de la Ley de Identidad de Género, que justamente ayer se cumplieron 10 años de su sanción, escuelas mucho más habilitantes para que estos derechos de estas personas también puedan ser efectivos y poder garantizarlos. Considerar a las niñeces y adolescencias desde esta perspectiva de derecho implica no solamente darle un lugar, sino saber que son radicalmente iguales a mí, ni más ni menos, iguales en derecho, iguales en dignidad. Por supuesto que tenemos responsabilidades diferentes, las personas adultas, las docentes, que es garantizar sus derechos, pero esa garantía de derechos parte o tiene que partir de esta idea donde esa persona, ese niño, esa niña, ese adolescente es idéntica a mí en términos de derecho, en términos de dignidad humana. Estas son algunas de las ideas que nos parecen importantes para poder trabajar los 5 ejes de la ESI y poder considerar entonces la perspectiva de derecho tanto en el abordaje de las temáticas como también en esta consideración de todas las personas que participan del hecho educativo como sujetos de derecho. Bueno, seguramente habrán quedado algunas cositas, pero bueno, este es el tiempo que tenemos, me pasé 5 minutos, disculpen, y en todo caso después seguimos con alguna otra aclaración o reflexión en función de lo que venga saliendo. Muchas gracias. Buenísimo, Marce, muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a ver 2 videos que nos quedaron ahí en el tintero, quería repasar un poquitito el chat de YouTube. Juan nos dice, ¿conocen experiencias de proyectos artísticos donde se trabaje ENIA? Sí, lo que pasa, Juan, es que varía en las distintas provincias donde se está implementando el plan. Habría que ver en qué provincia estás vos y si tu escuela está bajo plan, podrías consultarlo con nuestro acompañante pedagógico que esté ahí. Pero sí, hay un montón de escuelas donde se hacen distintos tipos de trabajos donde se aborda el ENIA desde las distintas áreas curriculares. Ahí así vamos transversalizando la ESI también desde el plan. Después, Dalma nos pregunta, ¿hay variaciones en las tasas de embarazo adolescente desde la implementación de la IBE-ILE? Bueno, Dalma, hay un informe del Ministerio de Salud que lo podés consultar directamente en su sitio web y sí hay variaciones, pero para que tengas la info más precisa y además después esa es un abordaje que vamos a estar trabajando en una de las conferencias siguientes, que es IBE-ILE, pero sí, en principio la respuesta es sí. Después tenemos también una pregunta de Noemí, esta es para vos, Marce.
Noemí y también Oscar preguntan si les podrás compartir el texto y autora con el que trabajaste perspectiva de género. Y después nos preguntaban si podemos compartir también eh, todo lo que vos fuiste mencionando. Así que sí, después podemos subir esos recursos al aula, claro. Sí, sí. El texto es de María José García Pérez, es una mexicana, que es justamente este texto habla de su propia historia. Esa madre y esa abuela son su propia madre y su propia abuela, y esta es una autora que ganó un concurso en 2015 con este texto que se llama Del siglo XIX al XXI, que me parece que resume magistralmente en varios versos un poco la historia de las feminidades en estos lados del mundo. Buenísimo, muchas gracias. Y por último, después seguimos respondiendo algunas preguntas más del chat. Sofía pregunta si una vez que terminan las 4 jornadas se realizará una actividad. Bueno, una vez que finalizamos con las 4 conferencias, la propuesta después de trabajo es justamente con los equipos de acompañantes pedagógicos y pedagógica de cada escuela, y eso se va a ir implementando después según cada jurisdicción y cada escuela. Bueno, ahora sí, Gal, te pedimos si podemos pasar los videos que teníamos pendientes. Bien, el Plan ENIA, tal como nos muestra este video, es la primera política pública que se plantea una intervención integral e intersectorial sobre el embarazo no intencional y que se propone trabajar para dar respuestas a esta problemática desde un enfoque integral de derechos, con perspectiva de género y de equidad social, perspectivas reconocidas ya en el marco normativo de nuestro país. En esta oportunidad, para el 2022, desde la ESI, nos proponemos una capacitación en 3 etapas, elaboradas especialmente para el personal docente que se encuentra en escuelas bajo cobertura del Plan ENIA. Esta capacitación viene a dar continuidad a la formación docente que desde el Plan ENIA se viene ofreciendo a través de la figura del acompañante pedagógico, al que denominamos AP, que brinda formación situada en el territorio, de las capacitaciones masivas realizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019, de la formación virtual en la plataforma del Infod implementada durante el periodo 2020 y 2021 debido a la conversión por la pandemia imperante, y de las múltiples actividades que se han articulado de manera conjunta con los programas provinciales de ESI para dar respuesta a las demandas docentes e institucionales. Esta primera etapa virtual en la cual estamos ahora iniciándonos es abierta y puede realizarla quienes deseen, hayan o no participado en una instancia anterior de capacitación y pertenezcan o no al Plan ENIA. La propuesta que ofrecemos es integral, ya que se inicia en una instancia virtual, que es esta de formación conceptual y de reflexión sobre la perspectiva educativa de las temáticas abordadas, y continúa con un espacio presencial de capacitación situada en los aspectos pedagógicos, el cual establece un puente entre el marco conceptual y el abordaje curricular áulico. Finalmente, la tercera etapa, se espera que, junto al acompañamiento de las y los acompañantes pedagógicos, los contenidos de la capacitación puedan ser llevados al aula e implementados en actividades con el estudiantado. A lo largo de este mes de mayo nos encontraremos en 4 oportunidades para abordar en esta conferencia: el enfoque de la ESI y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias. En la segunda conferencia, los cuidados desde una perspectiva integral y prevención de leucemia. En la tercera conferencia, la socialización afectiva, masculinidad hegemónica e inequidades de género en las relaciones sexoafectivas. Y en la última conferencia, las violencias por motivo de género en las redes, violencia sexual
y embarazo forzado. Bien, planteado ahora cuál va a ser el encuadre bajo el cual nos vamos a ir movilizando y ingresando a los diferentes espacios de las conferencias, las y los invito a visualizar un corto del canal Encuentro que nos aproxima a las voces de las y los protagonistas, los adolescentes. Buenísimo. Ahí, bueno, estuvimos viendo lo que nos había quedado previamente, que no habíamos podido transmitir, y habíamos pasado ya también, bueno, el video que menciona al final de la exposición recién Fabiana. Bueno, ahora en esta parte de este encuentro, la idea es que podamos adentrarnos en lo que son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Nos parece muy importante poder trabajar sobre la perspectiva de derechos que queremos promover en el aula con la ESI, y por eso es importante que podamos conocer cómo enmarcamos los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en nuestro sistema jurídico cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Le voy a pedir ahí a Gal si podemos compartir un breve PowerPoint para que poder ir acompañando esto. Bien. Vamos a la primera diapositiva. Bueno, los derechos, como sabemos, hay muchas de las cosas que vamos a ir viendo que seguramente las conozcan, ya sea de las normas o de cómo se estructura nuestro sistema jurídico, pero bueno, es importante que lo podamos recordar y que lo podamos tener presente para también poder relacionarlo con las próximas clases y las próximas conferencias que vamos a estar transmitiendo en este trayecto formativo. Como decíamos, los derechos, bueno, nos marcan un horizonte de satisfacción y cumplimiento. Establecen pisos de igualdad entre las personas y los pueblos a partir de condiciones que deben ser respetadas y aseguradas. Por eso, por un lado, nos señalan los límites que tienen los estados en relación con la integridad y la libertad de las personas, y al mismo tiempo también nos indican la responsabilidad de estos estados en la satisfacción y el cumplimiento de esas condiciones de igualdad. El acceso a los bienes culturales y educativos, a los recursos de salud, a condiciones medioambientales que aseguren bienestar, entre muchas otras. Entre estos podemos encontrar principalmente los derechos humanos que nos corresponden a todas y todos y todes por el solo hecho de ser personas, sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. Como saben y hemos visto, el Estado tiene la responsabilidad de respetarlos, de garantizar que los derechos no sean vulnerados, así como debe llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumplan en lo cotidiano de nuestras vidas y en sus diferentes dimensiones, ya sea los derechos civiles, los sociales, los económicos, los culturales, los ambientales, entre otros. Es por eso que estos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos podemos enmarcarlos entre los derechos humanos, ya que nos corresponden a todos sin discriminación alguna. Ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces tenemos, por un lado tenemos los derechos sexuales en sentido general que garantizan el ejercicio de nuestra sexualidad en un sentido bien amplio. Es decir, sin ningún tipo de violencia, riesgo ni discriminación, tenemos el derecho a vivir y a sentir el propio cuerpo como cada persona lo desee, a decidir cómo, cuándo y con quién tenemos relaciones sexuales, a que se nos respete la orientación sexual y la identidad de género de cada persona y a acceder a información científica y actualizada sobre cómo cuidarnos. Dentro de estos derechos podemos encontrar los derechos reproductivos y los derechos no reproductivos. Entre los derechos reproductivos plantean las condiciones de respeto y bienestar que están vinculados al momento de la reproducción. Es decir, que los derechos sexuales no solo constituyen los derechos reproductivos, sino que esto es solo un aspecto de nuestra sexualidad. Y es importante que hagamos esta distinción a la hora de trabajarlo en el aula. En este conjunto de derechos reproductivos se agrupan, digamos, todos los derechos que tengan que ver con la decisión de tener o no tener
hijos e hijas, cuándo y con quién, así como también todo lo que tenga que ver con la atención en la salud durante el embarazo, el parto y el posparto. Por otro lado, en cambio, tenemos a la salud sexual no reproductiva, que establece el derecho a acceder a consultas para tener información sobre lo que se necesite en relación a nuestra sexualidad, no solo en cuanto a lo que consideramos quizás temas de salud específicos, ¿no? Sino que podemos acercarnos a cualquier lugar a hacer consultas respecto de nuestra sexualidad, como puede ser los cuidados en un sentido bien amplio, las prácticas sexuales, garantizar nuestro acceso a métodos anticonceptivos y también de barrera, de manera gratuita y a poder elegirlos según las preferencias y comodidades en cualquier etapa de nuestra vida que los querramos utilizar y los necesitemos. Y también incluye que frente a embarazos no intencionales, las personas con capacidad de gestar tienen el derecho al asesoramiento, a la orientación y al acompañamiento en la realización de interrupciones de los embarazos. En síntesis, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos nos deben garantizar disfrutar de una vida saludable y placentera, sin coacción ni violencia, ejercer nuestra orientación sexual libremente y sin sufrir discriminación ni violencia, como también acceder a todos los derechos en relación a nuestra identidad de género. Elegir si tener o no hijos e hijas, con quién tenerlos, qué cantidad y el intervalo temporal entre sus nacimientos. La atención gratuita de nuestra salud sexual de manera integral, obtener información y orientación clara, completa y oportuna sobre nuestra salud sexual, reproductiva y no reproductiva, expresada en términos sencillos y comprensibles. Elegir el método anticonceptivo y de barrera que más se adapte a nuestras necesidades, criterios y convicciones. Obtenerlos de forma gratuita en todos los hospitales, centros de salud y también en las obras sociales y prepagas. Y por último, sumamente importante, la preservación de la intimidad y la confidencialidad, de la igualdad y la no discriminación en ningún lugar de atención sanitaria. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y quizás a los temas que nos generan más dudas en general ante situaciones de debate y discusión en los ámbitos escolares o de salud o con las familias respecto de las personas menores de edad, de niñas y adolescentes. Cómo se enmarcan nuestras leyes y en nuestras prácticas cotidianas. Y acá es importante primero poder ubicar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro sistema normativo que se llama ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que es un sistema, un conjunto de normas ordenadas jerárquica y funcionalmente en una estructura que es dinámica. En general utilizamos la figura de la pirámide para poder explicar esto. En nuestra parte superior, digamos, la norma de máxima jerarquía es nuestra Constitución Nacional, y se incorpora con ella, en la reforma del 94, todos los tratados internacionales a los que se adhirieron. Y ahí tenemos principalmente, bueno, la mayoría de los tratados que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, lo importante de esta pirámide es que todas las formas que se ubican por debajo no pueden ir en contra de aquellas normas que se ubican por arriba, digamos, ¿no? Entonces tenemos primero la Constitución, tenemos los códigos nacionales, las leyes nacionales, después las constituciones provinciales, las leyes provinciales, y así sucesivamente para abajo, las resoluciones, los fallos judiciales, los contratos, etc. Bueno, estas no se pueden contraponer con las normas que están en un orden anterior o por arriba, digamos, superior. Entonces, eso como para enmarcar nuestro ordenamiento jurídico y cómo interpretar las normas que vamos a ir viendo, no solo en este encuentro, sino en las siguientes conferencias. Acá por ahí, bueno, lo más importante que tenemos en la diapositiva tiene que ver con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue incorporada también en la reforma del 94 en nuestra Constitución Nacional, si bien nuestro país ya había adherido cuando esta convención fue realizada, en el 94 le damos un carácter constitucional. Y esta convención trae un cambio paradigmático muy fuerte en la forma de estructurar y pensar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En nuestro país y en muchos otros países del mundo, las legislaciones se fueron adaptando a esta convención. Y lo principal que trae de cambio es que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, que es algo que Marce también ya venía introduciendo, y el cambio tiene que ver con no tenerlos como objeto de protección o tutela como era anterior a la convención. Entonces, se les considera titulares de derechos y de acuerdo con sus capacidades pueden ejercer todos sus derechos autónomamente. Establece algunos principios rectores que deben ser respetados y guiar la interpretación de todas las normas relacionadas con las niñeces y adolescencias en todos los niveles, y que han sido tomados también como lineamientos para pensar nuestro último Código Civil, la última reforma de nuestro Código Civil y Comercial, y varias de las últimas leyes que estuvieron saliendo y que se han conseguido y han ampliado derechos en las últimas décadas. De la misma forma que se ha tomado, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a ver uno a uno estos principios. Voy a tomar agua porque estoy hablando mucho. Por un lado tenemos la participación directa, que esto quiere decir que debemos garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan participar directamente y de forma significativa en sus asuntos y terminar con la práctica de la sustitución de la voluntad, que venía derivada de la intervención exclusiva de sus representantes que tomaban las decisiones por las niñas y adolescentes. También es necesario desarrollar mecanismos para garantizar que todos y todas los niños y niñas y adolescentes puedan participar de forma efectiva. Es decir, que cuenten con los medios que necesiten para acceder a la información, que les permita tomar decisiones y que tengan el acompañamiento que requieran en este proceso. Por otro lado, tenemos el principio de autonomía progresiva. Este es muy importante para pensar los derechos de niños, niñas y adolescentes en la escuela secundaria, sobre todo, porque implica el reconocimiento jurídico de que la niñez y la adolescencia es un periodo de la vida de las personas en que se está consolidando de manera progresiva su capacidad de discernimiento. Es decir, la habilidad que tenemos para comprender la información, aplicarla a una situación particular y poder definir alternativas y tomar decisiones finalmente. En nuestras normas tenemos leyes que son indicativas, que están fijadas de manera indicativa, y es importante que podamos hacer excepciones cuando las características del caso lo requieran. El respeto de la autonomía nos impone la obligación de atender las consultas de toda persona menor de 18 años, con o sin acompañamiento, siempre que se presenten de manera voluntaria. Por otro lado, tenemos, en tercer lugar, el interés superior del niño, niña y adolescente. Este principio es tomado por nuestra Ley Nacional de Protección Integral de las Niñeces y Adolescencias, la Ley 26.061, que en su artículo 3 lo define como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Es decir, que este principio cobra una especial relevancia cuando se presentan desacuerdos entre las opiniones de niños, niñas y adolescentes y quienes acompañan el proceso de estas tomas de decisiones. Este principio nos sirve como una guía fundamental para interpretar todas las normas del ordenamiento jurídico, ya que debemos garantizar la interpretación que tengan el mayor alcance y o protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto también quiere decir que el mayor alcance y o protección de derechos de niños, niñas y adolescentes también son las que restrinjan en la menor medida posible su ejercicio. Y por último, el cuarto principio que establece la Convención es el de igualdad y no discriminación. En relación con las niñeces y adolescencias, este principio implica la obligación de tomar todas las medidas especiales que necesitemos para garantizar la igualdad de oportunidades y para remover las estructuras de poder que impidan que niños, niñas y adolescentes no puedan ejercer sus derechos. Se trata de un deber activo por parte del Estado, de la familia y de la sociedad en general, de desarrollar mecanismos flexibles y amplios que nos permitan acompañar el desarrollo integral para que consoliden su autonomía progresiva.
De acuerdo a estos principios es que en nuestras leyes se enmarcan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las niñeces y adolescencias, y en especial su derecho a la salud y a la educación sexual integral. Ahora vamos a ver algunos derechos en particular, sobre todo abocadas a la atención sanitaria, pero no solamente. Y nos parece importante que desde la escuela y desde nuestro rol docente podamos pensar esto no solo como una promoción de los derechos para los estudiantes a la hora de dar clases, sino también como un marco que nos ampara en nuestra práctica docente. Así que bueno, ahí pasamos nos quedamos en esta diapositiva, y vamos a hablar sobre el derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo. Este es un derecho personalísimo y por tanto esto quiere decir que no puede ser ejercido por otra persona en nombre del niño, niña o adolescente. Implica la aptitud que tiene para consentir todas las prácticas sanitarias, consultas, tratamientos, y también para disponer de su cuerpo para el desarrollo de sus planes y proyectos de vida. Por eso decíamos que va más allá, digamos, de la atención sanitaria. Se relaciona estrechamente con su derecho a disfrutar de su sexualidad, a vivir su identidad de género y orientación sexual, y acceder a todos los derechos que se enmarcan en la Ley Nacional de Identidad de Género, a decidir si tener hijos, hijas o no, como también a la recreación, al desarrollo de un deporte, un oficio, los estudios, entre otros. Este derecho está enmarcado en nuestro Código Civil, en el artículo 26. Podemos ver cómo se ejerce esta titularidad de derecho de la que hablábamos en la Convención. Entonces tenemos que en las niñeces hasta 13 años brindan su consentimiento con asistencia de una persona adulta referente. Esto quiere decir que estamos hablando de asistencia, no de sustitución de las decisiones. Debe considerarse siempre el interés superior y su autonomía progresiva. Después, por otro lado, tenemos las adolescencias entre 13 y 16 años. Estas tienen la aptitud para decidir por sí mismos sobre toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida, es decir, las prácticas no invasivas. En las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión, en este periodo es necesario que exista evidencia científica de que es necesario que se le acompañe en la decisión, que existe una probabilidad alta de riesgo o que se pueden generar secuelas físicas. Esta probabilidad tiene que ser concreta, digamos, no es que solo puede ser una consecuencia que pudiese existir. Y debe ser probada también con estudios clínicos, estadísticas sanitarias y otras fuentes autorizadas y de reconocida calidad. Por último tenemos a los mayores, a los y las mayores de 16 años, que son quienes tienen la capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo, ya como una persona adulta. Y nos parece importante aclarar, que también es algo que está enmarcado en nuestro Código Civil y Comercial, que la cobertura y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se debe regir por los mismos principios: el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la participación directa e igualdad y no discriminación. Esto es importante porque, bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas y las barreras del entorno que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, que esto entiende la discapacidad de manera integral, en sus componentes socioeconómicos y sanitarios, y pone por otro lado la responsabilidad de la accesibilidad en el entorno. Entonces, en el resto, nos permite reconocer que estas personas también tienen la misma capacidad jurídica. Es muy importante que podamos garantizar la participación de las personas con discapacidad con todos los medios que necesiten para poder acceder a la información, y que las personas que se encargan del cuidado, que son responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, no sustituyan su voluntad. Esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta y que lo tomemos también como algo que está enmarcado en nuestro último
Código Civil y que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena solo en los casos que hay una medida judicial, puede ser de otra manera, pero siempre se presume que tienen la capacidad jurídica plena para llevar adelante y ejercer sus derechos. Puede ser que necesiten asistencia y es ahí donde debemos adaptar no solo al sistema educativo, sino también al sistema de salud para que puedan acceder. Vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, tenemos por un lado el derecho a la salud integral y el derecho a la participación directa en las decisiones. El Estado está obligado a promover, proteger y garantizar la salud de niños, niñas y adolescentes de forma prioritaria e integral. Tenemos la Ley 26.529 de paciente, historia clínica y consentimiento informado, que en su artículo 2, inciso A, reconoce el derecho a la atención prioritaria de la salud de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que nunca se les puede negar la atención en función de la edad del o la paciente, o por concurrir sin el acompañamiento de una persona mayor. Respecto del derecho a la participación directa en la toma de decisiones, el paradigma de protección integral de derechos supone un desafío para profesionales de la salud, para profesionales del derecho y también en las instituciones escolares, que se debe ejercer la labor dentro de marcos mucho más flexibles que los que conocíamos antes. Sin embargo, también esto trae una ventaja, que es contar con las y les adolescentes como sujetos participantes, siendo titulares de sus derechos, contar con ellos como aliados de primera mano para la protección de sus derechos en la adolescencia. Y acá es importante que hagamos un pequeño apartado sobre el consentimiento informado, si bien lo vamos a ver después en otras conferencias respecto de algunas leyes en particular, como la ley de IBE, por ejemplo. Es importante que en el caso de niños, niñas y adolescentes, el consentimiento informado se trata no solo de una garantía de sus derechos, sino también de la oportunidad de poder ejercer su autonomía progresiva y la formación de su ciudadanía de manera plena. El consentimiento informado es un proceso que se inicia durante toda la atención hasta el fin de la relación sanitaria y tiene como finalidad garantizar que él o la persona tome decisiones basadas en la información que ha recibido, la comprenda, tenga alternativas disponibles, conozca los riesgos y beneficios y el marco legal que le protege, los derechos que le asisten en el cuidado de su propio cuerpo y también de su salud. Así también esto implica que desde los espacios de salud se diseñen estrategias que permitan a todos y a todas y a todos los niños, niñas y adolescentes a tomar las decisiones de manera informada. Es muy importante entender que el consentimiento es algo que solo lo puede dar la persona que es titular del derecho, no puede ser sustituido ni sustituida por otra persona, salvo en alguna situación de riesgo mayor en la cual ese niño, niña o adolescente no esté en facultades o en condiciones lúcidas para poder hacerlo. Por último, tenemos el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, si podemos ver la siguiente diapositiva. Y esto es importante que en materia sanitaria, pero en cualquier ámbito donde algún o alguna niño, niña o adolescente nos consulte o nos cuente algo, es importante que podamos respetar la privacidad y la confidencialidad. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, respetar el momento de la consulta, o sea, en su privacidad, y por otro lado, en conservar el secreto de la información que nos están brindando, ya sea en relación al estado de su salud o a cualquier otra situación que sea revelada en el marco de esa consulta o de ese momento de intercambio con las niñeces y adolescencias. Este derecho es reconocido de forma prioritaria para lo que tiene que ver con la atención sanitaria de adolescentes, ya que se entiende que es fundamental para garantizar la demanda de servicios de salud y en especial los que tienen que ver con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Existen algunas causas para la revelación de este secreto, es solamente cuando es una causa justa, y tiene que ver con evitar un peligro inminente, inmediato y cierto, para sí o para un tercero, por ejemplo, la detección de una enfermedad
altamente contagiosa o la amenaza de suicidio o homicidio. Cuando decimos enfermedad altamente contagiosa, no nos estamos refiriendo a las ITS ni al VIH en particular, sino a otro tipo de enfermedades que pueden perjudicar, digamos, más a nivel social, más amplio. Por ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar. Por otro lado, puede ser también si hay una orden de una autoridad judicial competente. Y por último, en el caso de urgencia, cuando no se pueda contar con su autorización y se la deba pedir a un representante. En los casos en que debido al grado de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes se requiera su acompañamiento, es muy importante pedir su consentimiento para la intervención de otras personas de su confianza. Preguntarles quiénes quieren que intervengan, quiénes quieren que le acompañen. En general, en lo ideal, se estima que sea la persona que detente la responsabilidad parental, pero puede elegir a otra persona. Y se debe acordar con ese niño, niña o adolescente en qué forma y en qué medida será la participación de esa persona elegida. Asegurar su propia participación en todos los aspectos de su atención. La necesidad del acompañamiento puede ser de manera, digamos, en algunos momentos. No necesariamente tiene que ser en todos los momentos y esto tiene que ser consultado con el niño, niña u adolescente. Bueno, ahí creo que llegamos al final de la presentación. Bien. Vamos a ver cómo estamos de tiempo para generar algún intercambio. Y si no, vamos a seguir con Fabiana, con el video. Gal, seguimos. A partir de lo expuesto por Marcelo y por Mafu, nos preguntamos, ¿de qué modo la escuela puede promocionar los derechos sexuales y reproductivos entre las y los adolescentes? La respuesta es simple y a la vez compleja. Simple porque podemos hacer un montón de cosas y a la vez compleja, porque hacerlo con intervenciones certeras y alineadas desde la ESI, debemos considerar la multidimensionalidad de la educación sexual integral. La ley ESI es el paraguas bajo el cual contamos con el aval y la tranquilidad de estar amparadas y amparados, pero a la vez nos obliga a dar ESI en las escuelas. En su artículo primero alude a la educación sexual como un derecho de todas las y los estudiantes de nuestro país. No solo es nuestra obligación, sino que se suma a todo un conjunto de normas que respaldan y orientan nuestro trabajo en pos de promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. A continuación, las y los voy a invitar a ver un video en la que les adolescentes dan su testimonio respecto al embarazo, los métodos anticonceptivos, sus dudas y sus temores. Asimismo, el video muestra datos sobre el impacto del embarazo en la adolescencia, aspecto que resulta importante destacar para dimensionar el rol que las escuelas secundarias pueden tener en este tema. Ella es multimillonaria y del más Un día más que pasa y yo sin probar. Algún tiempo atrás pensé en escribirle. De hecho lo estudiamos en la escuela de eso este año. No te los nombro. Bueno, preservativo, pastillas anticonceptivas, la inyección, el parche, el DIU. El preservativo es el mejor.
Para el hombre está el preservativo, que es el más conocido. Para la mujer hay inyecciones, pastillas y otro método más también que se están usando actualmente. Y métodos nuevos que todavía no sé cuáles son, pero sí están saliendo a veces. Con preservativos o pastillas, inyecciones. Sí, preservativo, sí, más que nada. En este momento yo me acuerdo que nos enseñaron más cómo protegerse, a través de preservativo, pastillas, vacunas. Con mi mamá hablo mucho, con mis amigas también. Y en la escuela es un tema que no está así, como que no lo dejan pasar. Lo tratan mucho para que los chicos se cuiden. No, en mi primaria no se hablaba casi nada de educación sexual. Se empezó a hablar hace unos años, lo cual está perfecto, pero en el momento que yo iba al colegio no se hablaba de educación sexual, así que tenía que sacar información de bajo de la manga. Se nos fue el amor, todo se ha olvidado, ya no hay más que hacer. Y tengo a mi hermana que trabaja en el hospital y me habla todos los días de eso. Ella me recomienda, me dice que me tengo que cuidar, cuando vaya a tener relaciones me tengo que cuidar y bueno, mucho miedo me da de quedarme embarazada. Sí, yo tengo incluso una amiga que estuvo la semana pasada. Me parece que deberían como pensar más en ellas y bueno, pensar en el futuro, porque ya uno con un hijo tiene que dejar de lado pues los sueños que uno tenía, las metas. Quedar embarazada no es una consecuencia que vos digas que está mal, porque es algo hermoso, ¿no? Pero tiene consecuencias a esta edad. Uno tiene que seguir estudiando, no puede. Tengo una centenar de amigas que están embarazadas con 13, 14, 15 años. El pensar que no va a pasar nada, ese sería el problema principal en realidad. Porque tener un hijo es un cargo ya. Es como que no te vas a dormir a las 12 de la noche y levantarte a la otra a las 12 del mediodía, no, imposible. Los chicos a las 6 de la mañana ya están todos así ya. Puedes esperar un hijo, para gente de nuestra edad es una carga muy pesada. Porque muchas chicas se enamoran mucho de un chico que tal vez no está en la misma situación que ella y les piden la prueba del amor y no se cuidan. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. A mis hijos no quiero que les enseñen anticoncepción. Interesante lo que plantea, ¿no? El video y ahí las voces de las y los adolescentes. Repasemos entonces ahora algunos indicadores y relatos para reflexionar sobre nuestra tarea en la promoción de estos derechos. De acuerdo a los datos con los que se contaba en el momento en que se elaboró el video hacia el 2016-2017, el 53% de las adolescentes que quedaron embarazadas manifestaron no buscarlo. El 65,5% de las adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar un método anticonceptivo. ¿Se preguntaron por qué las adolescentes no buscan quedar embarazadas y sin embargo les sucede igual? ¿Por qué en los casos en los que se conocen y conocen los métodos anticonceptivos no los ponen en práctica? Para responder a estas preguntas podemos pensar alrededor de los ejes de la ESI y recordar que contar con información sobre la salud y sobre nuestros cuerpos no es suficiente para desarrollar prácticas saludables. Influyen allí nuestras costumbres sociales y culturales, roles tradicionales determinados sobre el sexo asignado al nacer, que desde la perspectiva de género nos invita a problematizar, por ejemplo, acerca del acceso y toma de decisiones vinculadas a los cuidados para disfrutar de una relación sexual y que no haya contagio de alguna infección, o prevenir un embarazo no buscado.
También tendremos que trabajar alrededor de la afectividad y los sentimientos como los temores, las inseguridades, la autoestima, los deseos que nos atraviesan y les atraviesan a las y los adolescentes a la hora de iniciar o transitando ya una relación sexual. Entonces, no será suficiente con explicar los aparatos reproductores o su fisiología si no podemos alojarlos en un cuerpo que tiene sentimientos y emociones, que se encuentra atravesado por condicionantes según el sexo asignado o el género con el que se identifica, que necesita saber cuáles son sus derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva para gozarlos y a la vez exigir su cumplimiento, como el acceso a los métodos anticonceptivos o a una interrupción del embarazo, o a pensar que su cuerpo es singular y que tiene una regulación propia y que tal vez el esquema de ovulación que aparece ahí en el libro de biología no la representa tal como se muestra, o que sus genitales difieren del modelo que muestra la ilustración del libro. Nuestro trabajo docente está en establecer ese puente que existe entre la información y las prácticas, en poder identificar qué les sucede a las y los adolescentes y en poder darles nuevas herramientas para que no reproduzcan desigualdades y sí construyan vínculos en condiciones de igualdad para tomar decisiones de manera autónoma. Este trabajo se puede llevar a cabo en el aula, en una planificación, o en el pasillo cuando conversamos informalmente, a partir de un material que elijamos, o de alguna articulación que pensemos con otras u otros profesoras, profesores, en talleres, o jornadas diseñadas especialmente para estos temas. Un episodio que irrumpe también puede ser la puerta de entrada para el abordaje desde la ESI. Imaginen que una estudiante de 13 años nos cuenta que está embarazada. El tratamiento que junto al equipo directivo, al equipo territorial del Planenia y junto al sistema de salud local le demos a esta situación debe ser respetuoso de la intimidad y al mismo tiempo debe habilitar el diálogo y la escucha. La estadística indica que el embarazo a tan temprana edad no solo pone en una situación de mayor riesgo clínico a esa adolescente, sino que también resulta muy probable que el embarazo sea resultado de una situación de abuso sexual. En muchos casos, sistemática y continua por parte de algún o alguna integrante del grupo familiar. Por supuesto, no queremos decir que en todos los casos suceda de este modo, pero sí que debemos conocer este tipo de situaciones y de estadísticas, porque junto con el respeto a la integridad y los derechos de esa adolescente, son los criterios que deben guiar nuestra intervención frente a este episodio. Puede ocurrir que nos cueste creer que esos delitos sucedan mayormente en el entorno familiar, pese a lo que nos dicen las estadísticas, quizá por nuestra propia concepción de lo que es una familia y las tradiciones sociales. Por eso, ampliar la mirada y la escucha a este tipo de situaciones quizás nos lleve a pensar que convocar rápidamente a la familia no siempre sea la mejor opción. Tomarse el tiempo para analizar las intervenciones de manera institucional nos ayudará a llegar a procesos y resultados más respetuosos y protectores. También podemos indagar qué dicen y qué conocen nuestras y nuestros estudiantes sobre el sistema de salud local, la salita del barrio. ¿Qué comentan? ¿Qué dicen sobre las enfermeras o los enfermeros? ¿Sobre las médicas o los médicos? ¿No comentan nada? La información que derive de esta indagación nos permitirá saber si es necesario emprender una línea de trabajo en este sentido. No identificar al sistema de salud como un lugar propio donde acudir, consultar, prevenir, es un problema de salud pública y una deuda para el abordaje pedagógico de los derechos de la escuela, en la escuela. En lo que respecta al desarrollo curricular, será fundamental que las
adolescentes y los adolescentes conozcan sus derechos sexuales y no reproductivos, y puedan demandar al sistema de salud una atención integral y respetuosa en sus consultas y tratamientos. Y en lo que refiere al trabajo con la comunidad, será importante la articulación con el centro de salud local para que las adolescentes y los adolescentes de todas las edades puedan concurrir y sentirse alojados, escuchadas, escuchados, atendidas, atendidos por ese dispositivo. Siguiendo el video, no sé si pudieron percibir, escuchar, una frase de una adolescente que dice: mucho miedo me da quedar embarazada. ¿Se preguntaron por qué el miedo aparece vinculado con la relación sexual? ¿Acaso las relaciones sexuales no deberían vincularse con el deseo, la ilusión, el placer, y no con el miedo? ¿Se dieron cuenta de que al vincular relación sexual con miedo, se reproduce la idea de la sexualidad asociada al riesgo? Para responder a estas preguntas podemos remitirnos a los enfoques de la educación sexual, cuando no tenía un abordaje integral, sino biomédico y moralista, en tanto que se fueron construyendo muchas de las veces conjuntos de advertencias para evitar los problemas asociados a la sexualidad, relacionados a veces también con lo prohibido, lo indebido. Desde el enfoque de la ESI se propone construir pautas de prevención, partiendo de un posicionamiento que entiende la sexualidad como algo placentero y saludable. Enseñarle esto a las estudiantes y los estudiantes desde cualquiera de las puertas de entrada, en nuestras materias, en los talleres, en los pasillos, en alguna charla informal que tengamos en el aula, en alguna jornada, seguramente las predisponga y los predisponga al estudiantado de otro modo frente a este tema y puedan desenvolverse con mayor libertad. Así van a conocer cuáles son las pautas de cuidado y podrán disfrutar sin miedos de sus exploraciones y encuentros. En este sentido, es importante comprender que nuestro rol docente en el marco de la ESI no solo debe buscar evitar riesgos o ir contra las vulneraciones, sino enseñar que la sexualidad debe ser vivida y disfrutada como un derecho humano. También en el video aparece una frase, una expresión que dice: muchas chicas se enamoran mucho de un chico que tal vez no está en la misma situación que ellas y les pide la prueba de amor. Entonces no se cuidan. ¿Alguna vez escucharon sobre la prueba de amor? ¿Se preguntaron qué significa esto a la luz de los conceptos que venimos trabajando? ¿Se dieron cuenta de que implica una importante desigualdad en esta situación? Para responder a estas preguntas necesitamos recurrir nuevamente a la perspectiva de género, desde la cual podemos comprender que tal pedido se sitúa dentro del sistema de creencias y costumbres patriarcales que pone al varón cisgénero heterosexual en una situación de superioridad de poder sobre las mujeres y las personas feminizadas, y que conlleva, como lo muestra este ejemplo, una desventaja y descuido sobre estas últimas. Desde nuestro rol docente es urgente que podamos trabajar sobre los sentidos de estas costumbres, sobre los derechos, sobre la igualdad de condiciones y nuevamente sobre la construcción de vínculos saludables. Más profundamente esta temática la vamos a poder trabajar en la conferencia número 3, que habla sobre la construcción de las masculinidades en nuestra sociedad. También en el video se menciona que 6 de cada 10 chicas que quedan embarazadas al momento de estudiar abandonan la escuela. Solo un porcentaje mínimo de ellas retoma los estudios años después. ¿Qué sensaciones le generan estas estadísticas y relatos? ¿Conocen situaciones como estas en sus escuelas?
¿Creen que una adolescente embarazada debe dejar de lado sus sueños? ¿Han tenido ustedes como docentes en sus años estudiantiles alguna situación similar, alguna referencia a esto? Según los estudios realizados sobre estos temas y las políticas públicas llevadas a cabo, está demostrado que la mayoría de las situaciones de deserción están asociadas a la discriminación, la vergüenza y el temor. En las ocasiones en las que hubo respuestas institucionales que trabajaron desde un marco de inclusión y pusieron en práctica estrategias de acompañamiento, las estudiantes permanecieron en la escuela. En nuestro país contamos con un marco legal que protege el derecho a la educación de las estudiantes embarazadas, madres y estudiantes padres. Entre el 2000 y el 2003 se sancionaron en nuestro país una serie de leyes que garantizan el inicio y la continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas y progenitores, obligando a las instituciones a llevar adelante un régimen especial. Además del marco legal y las estrategias institucionales para implementar, otro trabajo importante de la escuela será poner en cuestión desde una perspectiva de género las formas de la maternidad en la adolescencia, para que las nuevas generaciones puedan construir estrategias de cuidado y crianza compartida, que no conlleven desigualdades para las mujeres o personas con capacidad de gestar. Y para que, en definitiva, no haya más jóvenes que piensen, como la adolescente del video, que la maternidad implica dejar los sueños y metas de lado. Las escuelas tienen el desafío de establecer lazos intersectoriales con el sistema de salud local y con el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. No solo para encontrar habilitado el contacto y la comunicación frente a alguna situación de vulneración de los derechos que irrumpa en la escuela, sino también para facilitar la llegada de las adolescentes y los adolescentes a los centros de salud y ahí también ser garantes de los derechos del estudiantado. Otra tarea que podemos hacer como docentes es intervenir desde la enseñanza a que las estudiantes y los estudiantes puedan reflexionar sobre sus experiencias vinculares entre amigas, amigos, novios, novias, relaciones afectivas más ocasionales, que puedan estar vulnerando su intimidad, su integridad y el respeto de sí mismos. Como hemos visto, las vulneraciones acontecen en distintos espacios, grupos de pares, amigos, amigas, familias, clubes, la escuela misma, el centro de salud, o incluso online, como el grooming y otras formas de acoso. Este punto en particular, este último punto, lo vamos a poder también profundizar en la última conferencia de este ciclo. Es clave asumir el rol de la escuela en torno a la autonomía. A menudo lo pensamos como una función básica de la escuela secundaria en relación con la formación para ser autónomas, autónomos en la resolución de tareas y actividades escolares, en la toma de decisiones vinculadas con el futuro educativo y laboral, con el posicionamiento político y la práctica ciudadana. Pero aún no está instalado, con la fuerza que debería, que la escuela también promueve la ciudadanía sexual, es decir, la autonomía sexual y reproductiva establecida en nuestro marco jurídico y como horizonte ético para nuestra tarea de educar. Si hablamos tanto de brindar información validada, es porque pensamos que el rol de la escuela y desde la ESI consiste en favorecer la construcción de decisiones informadas y autónomas, sin presiones ni manipulaciones. Las adolescentes y los adolescentes deben tener claro cuáles son sus derechos, más allá de nuestras opiniones, las de sus familias o incluso las de sus pares. Se trata de que más allá de nuestras opiniones y creencias personales brindemos información científicamente validada y así ubiquemos el rol de la escuela como una institución pública que ofrece un acceso igualitario al conocimiento socialmente valioso. Favorecer la circulación de la palabra y generar espacios de diálogos será la estrategia pedagógica que permita problematizar lo instalado, lo que interfiere,
lo que dificulta que las adolescentes y los adolescentes puedan visibilizar sus propios derechos y las vulneraciones que padecen. De este modo se irá generando de modo personal y colectivo una mirada más respetuosa de lo que pasa, de lo que le pasa a cada adolescente. En el aula virtual encontrarán la cartilla ENIA, que contiene, además de una serie de actividades alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, orientaciones para la docente y el docente, entre otros recursos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Asimismo, hay otros materiales, videos, láminas, cartillas, que nos pueden resultar de suma utilidad para emprender la tarea de ser garantes de los derechos sexuales y reproductivos de nuestro estudiantado. Bueno, gracias Fabi. Ahora vamos a repasar un poquito el chat de YouTube, donde hubo un montón de comentarios y preguntas, y uno de ellos, me gusta que tenemos una audiencia muy atenta en el día de hoy. En realidad no fue uno, fueron varios, fueron comentarios de Camila, de Magdalena y de Jessica, que notaron que faltó hablar del eje de diversidad. Así que Marce, si querés reponer algo, te damos la palabra. Sí, gracias a las compañeras y a ustedes. Sí, yo me lo comí, iba apurado porque ya sabía que me estaba pasando unos minutos. Pero bueno, algo también ya fuimos diciendo, me parece que el eje de diversidad lo que trata desde la ESI es justamente tomar la singularidad de las personas en todos los órdenes de la vida, en el modo en que cada uno, cada una piensa, siente, actúa y vive su sexualidad. Entonces, en ese sentido, la orientación sexual como la identidad de género, la expresión de género, se sitúan también en ese lugar de diversidad, pero no solamente de diversidad, sino de valoración distinta de las personas. Acá es donde no es lo mismo una persona cuya orientación sexual es heterosexual de una persona que tiene otra orientación sexual. U otra identidad de género. Me parece que acá lo importante es poder pensar justamente que la mayoría de las personas entramos en contacto con la experiencia del cuerpo sexuado a partir o desde una experiencia, como explicaba Fabiana en el video, cis heteropatriarcal, que esa mirada o esa perspectiva supone que todas las personas viven la identidad de género de acuerdo al sexo asignado al momento de nacimiento, y además que todas las personas tienen una orientación heterosexual. Esta idea, este sistema necesita entonces de una visión binaria y complementaria de los géneros. Y justamente el eje de la diversidad lo que viene es a corrernos de este patrón y poder dar visibilidad y valoración a otras maneras de vivir la sexualidad en términos de la orientación sexual, en términos de la identidad de género y la expresión de género. Si bien nuestro país ha avanzado mucho en términos de orientación sexual, de legislación en términos de orientación sexual e identidad de género, todavía tenemos que seguir trabajando fuertemente en el ámbito escolar, que es lo que acá nos compete, pero también en todas las instituciones, para que quienes forman parte del colectivo LGBTIQ+, tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades que el resto de las personas. En este sentido, trabajar cuestiones vinculadas con la prevención en la población LGBTIQ+, tiene que ver justamente con detectar esas manifestaciones de violencia, con hacer efectivo también todos los derechos sexuales y reproductivos
para estas personas, más allá de los estereotipos, mandatos, creencias personales, y me parece que ahí hay algo que cierro con esto, que decía Fabiana en el video y que me parece que también cierra para este eje, que es más allá de las creencias personales, nuestro lugar como docentes en la escuela tiene que ver como agente del Estado que garantizamos derechos, no solamente el derecho a la ESI, sino todos los derechos sexuales y reproductivos y todos los derechos humanos en definitiva. Y me parece que ahí es un rol importante, y con esto cierro. Entonces con esto completamos los 5 ejes: ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, que lo separamos, como siempre decimos, simplemente a efectos analíticos para poder tener una mayor comprensión, pero sabemos que en la realidad se presentan estos ejes todos interrelacionados unos con otros, y es donde pongamos el énfasis, lo que le va a dar la mirada hacia uno de esos ejes. Pero es importante que las propuestas educativas que se lleven adelante, tanto desde ESI como de ENIA, puedan reconocer estos 5 ejes para garantizarnos que estamos llevando adelante una propuesta de carácter integral. Disculpen que me había olvidado, pero bueno, ya ahí estamos. Me trabé un poquito, Marce, como dice el video uno de los videos que tenemos en la ESIteca, que los pueden consultar también. Bárbaro. Bueno, súper claro, por supuesto, y agradecemos también que hayas podido completar, porque es cierto que, bueno, acá con Mafu decíamos, pero sí lo dijo. Claro, es que damos también por hecho, cuando ibas hablando de la perspectiva de género, ibas hablando del enfoque de derechos, y es esto mismo, ¿no? Cómo se interrelacionan y se cruzan las temáticas, y para nosotros que trabajamos con vos, bueno, damos por hecho que eso siempre está en nuestras exposiciones y presentaciones. Así que bueno, gracias de nuevo. Y ahora, Fabi, te voy a pasar la palabra, pero antes quería mencionar algunas cuestiones más administrativas que están preguntando bastante. Bueno, sobre toda la presentación que hizo Mafu, va a quedar subido ese recurso al aula virtual. Otra persona, Oscar, preguntaba, ¿va a haber una carpeta? Sí, va a haber una carpeta con todos los materiales y los recursos subidos al aula. Otra docente preguntaba cómo hacía para inscribirse. Bueno, entra a la página del Infod, busca el curso 216 y ahí directamente se inscriben. Son 4 conferencias, como decíamos, esta es la primera, y hasta que finaliza el curso van a tener tiempo quienes todavía no se hayan inscrito de hacerlo. Por ahí estaba bueno, pensábamos, repasar los nombres de las siguientes conferencias, porque también muchas de las preguntas que iban dejando en el chat anticipaban temas que vamos a hablar en el futuro. ¿Y son? Bien, sí, hoy tuvimos el encuentro del enfoque de la ESI y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en las niñeces y adolescencias. El próximo encuentro, que es el martes que viene a la misma hora, es sobre cuidados desde una perspectiva integral y prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia. El tercero es socialización afectiva, masculinidad hegemónica e inequidades de género en las relaciones socioafectivas. Y por último, violencias por motivos de género en las redes, violencia sexual y embarazo forzado. Buenísimo, Mafu. Bueno, después había más preguntas vinculadas con, por ejemplo, la certificación. Eso, Fabi, si lo podés comentar vos, y después sigo leyendo algunas preguntas más. Bien, gracias, Maju. Sí, en cada una de las 3 etapas que van a transitar esta formación docente, van a recibir una certificación. Finalizada esta primera etapa que tiene que ver con la virtual, con este momento virtual de las 4 conferencias, la plataforma les va a solicitar que desarrollen, que completen una evaluación de múltiples opciones e instantáneamente les va a otorgar una certificación. Luego se viene la etapa de la reflexión docente con el acompañamiento de les acompañantes pedagógicos, y la última tiene que ver con la implementación. Y en cada una de las etapas van a recibir un certificado de su participación y de su aprobación. Finalmente, estamos gestionando en cada una de las jurisdicciones a través de los programas ESI
el otorgamiento del puntaje, pero eso es un trámite que bien pueden ir consultando con sus acompañantes pedagógicos para que los mantengan al tanto. Bárbaro, Fabi, sabemos que Marce tiene que ir corriendo a otro encuentro, así que si querés por ahí saludar, nosotros seguimos. Dale, muchas gracias. Sí, ustedes saben que estamos lanzando la actualización para 40.000 docentes y tenemos ahora que ir a trabajar con los tutores también de esa propuesta. Simplemente felicitar al equipo, me encantó cómo organizaron, cómo estuvieron trabajando para esta conferencia. Seguramente las otras conferencias también van a salir muy bien. Y agradecerles a toda la gente que sigue esta conferencia a través de YouTube, y bueno, nada, lo mejor de los éxitos. Gracias por haber estado atentos a todo lo que fuimos diciendo, y estamos acá para seguir apoyando y colaborando en lo que podamos a todos los docentes y a todo el equipo de ENIA. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Marce, por tu presencia. Bueno, había otra pregunta también del orden de lo administrativo, y era si se entregarán certificados de asistencia por las conferencias. No, por las conferencias no hay certificados de asistencia, por eso la propuesta en este caso es optativa. Pueden verlo en el momento que se está realizando de manera sincrónica, o, como les decíamos, queda todo subido, incluyendo las conferencias, tanto la parte audiovisual como los textos de apoyo y los recursos audiovisuales que usamos. Así que en ese caso no. Bueno, una pregunta que había. Sí, después hay otra pregunta que dice, me queda duda, ¿hasta qué edad los métodos anticonceptivos serían gratuitos y cómo las personas que ya no son adolescentes pueden ser asesoradas en sexualidad? Bueno, no hay edad, digamos, así como estábamos viendo al principio sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, son derechos humanos de todas las personas. Entonces, los métodos anticonceptivos y de barrera son gratuitos y deben ser accesibles para todas las personas por igual, no importa la edad. Respecto de las consultas, también lo mismo, se pueden acercar a cualquier centro de salud y aunque no sean adolescentes, pueden pedir turnos para poder hacer consultas sobre su sexualidad, sobre su salud reproductiva y no reproductiva. Sí, había una pregunta más adelante que planteaba justamente eso, ¿no? ¿Cómo hacer para acceder a una consejería si una ya o uno no es adolescente? Bueno, en la mayoría de los centros de salud y los hospitales van a encontrar las consejerías de salud sexual, no solo en los lugares donde está trabajando el Plan ENIA, digamos, esto es una política pública nacional, las consejerías de salud sexual existen en todo el país, y después les podemos compartir también el 0800 de salud sexual que está para las consultas. Además había una pregunta que me parece que está buenísima de Adriana, que refiere a las emociones, ¿no? Ella nos comparte la preocupación sobre el estado de ánimo de sus estudiantes y la necesidad de hablar de lo que les pasa, de lo que sienten. Bueno, uno de los abordajes que nosotros proponemos desde la ESI justamente tiene que ver con poder abrir el espacio áulico para esas conversaciones, ¿no? Digamos que no solamente estemos trabajando lo curricular, sino que también podamos trabajar las emociones, la afectividad, ¿no? Desde ese eje, y poder poner sobre la mesa cómo se sienten, qué dudas, qué miedos tienen, cuáles son las angustias, y lo más valioso en el caso de las escuelas que forman parte del plan, donde hay asesoras de salud, es que también si necesitan, por ejemplo, conseguir un turno con una psicóloga, un psicólogo, pueden consultar con la asesora y ella puede facilitar ese turno, ¿no? Digamos, hay un montón de dispositivos que se habilitan también a través de la existencia del plan. Sí, también mismo con los equipos escolares o equipos pedagógicos de las escuelas, también es un enlace y una articulación que se puede hacer hacia los centros de salud que están cercanos a la institución para poder acceder a estos turnos de cualquier índole de la salud, digamos. Buenísimo, sí, los equipos pedagógicos de cada escuela, ¿no? Buenísimo.
Y hay una pregunta que se repite con distintos formatos y tiene que ver con lo que nosotros llamamos escenas temidas, y es la preocupación sobre qué pasa con las familias, ¿no? Cuando hay resistencias. Una de las preguntas era esa. En nuestra experiencia con las escuelas que trabajamos tanto bajo plan como aquellas que no están bajo plan y tenemos interacción con los equipos docentes y directivos, lo que viene pasando es que en esas escuelas que tienen una política, como diríamos, de puertas abiertas, que están disponibles a trabajar con las familias, se generan instancias de reunión y se plantean conversaciones, por ejemplo, para hablar sobre violencia de género, para hablar sobre diversidad, para hablar justamente de métodos anticonceptivos, ¿no? Y que las familias ahí se despojen de los miedos. Quizás lo más difícil es generar esa primera reunión, pero una vez que esa primera reunión sucede, hasta ahora no hemos tenido relatos de experiencias negativas. Siempre el saldo ha sido positivo, porque lo que hace falta, y un poco volviendo a la pregunta anterior de las emociones, es poder generar espacios de conversación. Una vez que esos espacios se habilitan, las cosas empiezan a ser diferentes. Sí, y ahí también para sumar respecto de lo que estuvimos viendo, es importante, por eso yo planteaba esto, que no solo es importante conocer los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos para poder promoverlos y que los adolescentes ejerzan sus derechos, sino también como un marco que a ustedes les tienen, digamos, un marco normativo que ustedes tienen para poder dar la ESI en las escuelas y cualquier otra información que tenga que ver sobre los derechos de los estudiantes. Y esto es importante no solo para decir, bueno, solo me respaldo en este marco, sino para poder también trabajar estos derechos con las familias, poder pensar cómo, no sustituimos las decisiones de los adolescentes, cómo no vulneramos, digamos, la educación sexual integral es un derecho de niños, niñas y adolescentes, y entonces cuando las familias no quieren que sus hijos participen en esas clases, bueno, están vulnerando de alguna manera sus derechos. Entonces es importante que esto lo podamos trabajar, como decía Maju, en encuentros con las familias y que lo podamos ir desarmando y que las familias también conozcan cuáles son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos suyos y de sus hijos. Exacto, y en relación con esto último que planteaba Mafu, también surgían preguntas, ¿cómo hacemos en la ruralidad, por ejemplo? Dice una de las preguntas, ¿no? Donde hay familias que quizás tienen un nivel formativo que es menor a la primaria, por ejemplo, ¿no? O mismo la primaria. Bueno, con esas familias las conversaciones son las mismas, básicamente. Lo que sí podemos proponerles en el caso de las escuelas que sí forman parte del plan es armar ahí una red. Ahí varios preguntan qué es un acompañante pedagógico. Bueno, es una figura que trabaja para apoyar la ESI, para impulsarla en las escuelas, y eso en las escuelas que forman parte del plan ENIA. No es en todas las escuelas, sino en las jurisdicciones y en los departamentos elegidos. Pero lo importante de esta figura, que es del acompañante pedagógica, es que puede enlazar con el dispositivo de base comunitaria, que es un equipo que trabaja con agentes del área de SENAF, de lo que es la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y ellos tienen un espacio de trabajo comunitario. Entonces, también se pueden armar esas articulaciones, ¿no? Súper interesantes y potentes, que para eso también existe el plan. Y bueno, creo que con esto hemos alcanzado muchas de las preguntas. Había algunas dudas que tienen que ver con el hecho de las decisiones de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, ahí hay que trabajar mucho el adultocentrismo, que lo tenemos muy internalizado, así como venimos trabajando para poder deshacernos de algunas estructuras que son más patriarcales y machistas, también tenemos que ir desandando el adultocentrismo y esas dudas que nos ponen en el lugar de, pero ¿podrán esos y esas jóvenes tomar estas decisiones? Bueno, claro que sí. Como decía Mafu, habrá situaciones muy específicas y muy particulares donde haya una intervención judicial o requiera de apoyos, pero en general la tendencia y lo que nosotras y nosotros conocemos es que los y las estudiantes pueden tomar esas decisiones por sí mismos. Lo que necesitamos es despojarnos de esa mirada en la cual consideramos que los y las adultos son quienes pueden tener la última palabra y quienes son los únicos capacitados para tomar decisiones. Pero bueno, para no extendernos mucho más, Fabi, ¿querés ya ir cerrando?
Bueno, gracias Mafu, por tan amorosa ponencia, coordinación, y nada, todo iniciado también por ese clima creado por Marcelo a partir de esos relatos literarios que nos llevaron a otra dimensión, ¿no? Y al interés y a la participación de todos quienes están del otro lado del canal de YouTube, que tan interesantemente están participando y exponiendo sus dudas y sus inquietudes. Desde ya, y que todas esas preguntas van a poder ser retomadas en los espacios de la formación situada, que es la etapa que le sigue a esta que estamos transitando. Así que bienvenidas todas estas inquietudes que no fueron resueltas en este espacio, porque nos van a quedar como desafíos para poder transitar, reflexionar de una manera conjunta con otras y otros docentes. Simplemente quiero dejar algunas otras tantas preguntas que están atravesadas por los ejes de la ESI y que tanto nos ayudan a poder poner una mirada y a poder poner luz a las situaciones, a las intervenciones, a los posicionamientos que tenemos que ir construyendo como docentes. Y entre ellas, por ejemplo, podemos preguntarnos cuáles son aquellas oportunidades escolares que pueden favorecer la construcción de la autonomía de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Cuando nos proponemos trabajar los derechos ciudadanos con el estudiantado, ¿incluimos a los derechos sexuales y reproductivos como parte de ellos? ¿Podemos abrir el diálogo en torno a los derechos sexuales y reproductivos respetando las ideas y representaciones de nuestro estudiantado, sin que nuestros posicionamientos tiñan la libertad de expresión? ¿Se encuentra presente en nuestra tarea escolar cotidiana la mirada de estar abandonando una sociedad que habilite igualdad de oportunidades y vínculos equitativos? Bueno, estas preguntas, entre otras, seguramente van a estar circulando en los espacios de formación situada. Así que les agradecemos la participación, les agradezco a nuestros compas por haber estado ahí, tan atentes para que esto saliera del modo en que resultó. Así que bueno, nos damos una despedida, pero nos volvemos a encontrar el martes próximo, a las 3 de la tarde.